¿Cómo están? Muy buenos días. El gusto inmenso que me da por poder empezar juntos la semana, empezar juntos la mañana, tenerles toda la información importante. Luego de un fin de semana pasado por agua, qué manera de llover, ¿eh? Qué tremendo. Y bueno, pues muchísimas las consecuencias lamentables justamente por las tormentas. Y es que Barry ya impactó al norte de Veracruz. Lo hizo como tormenta tropical y su avance pues dejó lluvias y afectaciones no solo para Veracruz, también para Campeche, para Tabasco. Y en la otra costa también hay alerta. En el Pacífico se formó la tormenta tropical Flossie, que podría evolucionar a huracán categoría 2. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hacker del cártel de Sinaloa obtuvo registros telefónicos de un funcionario del FBI y además usó las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México para rastrear y asesinar a informantes de la agencia en 2018. Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Intercam, Vector y CI Banco luego de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta facilitación de lavado de dinero a los cárteles mexicanos. Y fue desarticulada una red de tráfico de huachicol que operaba en 3 estados. Llevó 6 meses la investigación a las autoridades federales para dar este golpe y detener a 32 personas. Y este hallazgo macabro, 381 cuerpos embalsamados en un crematorio irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía de ese estado cree que a los familiares les entregaron pues otro material en lugar de cenizas. El Senado aprobó la nueva ley de telecomunicaciones. Se hicieron alrededor de 70 cambios. La oposición criticó estas reformas porque ven riesgos. Este acceso a la geolocalización sin una orden judicial y el aumento de causas para suspender transmisiones. Dicen, esto va a afectar la privacidad. Falta todavía la aprobación de los diputados. En Estados Unidos disminuyeron de 3.5 a 1% el impuesto a las remesas. Esto ya se discute en el Senado de ese país. Hace unos minutos el gobierno de México anunció que va a reembolsar el 1% del cobro por envío de remesas que tendrán que pagar los mexicanos en Estados Unidos. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU advirtió que en meses Irán podría comenzar a producir uranio enriquecido, a pesar de los ataques de Israel y de Estados Unidos a sus instalaciones. Y bueno, lo destacábamos ya, las lluvias que han afectado a buena parte del territorio nacional y de qué manera. ¿Y sabe qué? Que el pronóstico es que seguirá lloviendo y de forma intensa. Ya en el Golfo de México se formó Barry. El impacto fue a las 9 de la noche de ayer como tormenta tropical en el Tampico Alto, en Veracruz, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95. Ya es ahorita una baja presión remanente, generará lluvias en Tamaulipas, San Luis, Puebla e Hidalgo. Pero pues ante estas condiciones que está ocasionando, para hoy se suspendieron las clases en más de 50 municipios de Veracruz. La reanudación pues va a depender del clima en los próximos días. Barry dejó varios estados afectados, el norte de Veracruz muy afectado, en Jalapa pues carreteras inundadas. Fueron justamente los conductores quienes captaron el nivel del agua. Aquí le tengo imágenes de cómo de plano se requería de un kayak o de, en fin, alguna embarcación para poder avanzar por las calles que se convirtieron en ríos. Esto empezaba pues a acumularse también en la carretera libre Veracruz-Jalapa, calles y avenidas de Ciudad del Carmen en Campeche muy inundadas. Bueno, esto es parte de lo que se vio, unos rescatando a otros, cargándolos para poder cruzar en medio de la inundación. Y le decía, personas avanzando hasta en kayak. El nivel del agua pues permitió, imagínense, justamente desplazarse de esta manera por las calles inundadas de Campeche. Hubo una camioneta que se quedó, ahí va, avanzando, esta camioneta varada en la calle 31 y entonces pues ayudaron así al conductor. Tabasco también inundado. Le muestro la avenida Piro Suárez, es el municipio de Jonuta. En Villahermosa lluvias muy fuertes.
muchas afectaciones también, ríos crecidos en varias zonas del sureste mexicano, afortunadamente todavía dentro de los niveles sostenibles, pero hay alerta amarilla en el sur de Tamaulipas, se llama a la población a estar alerta. Por favor, muy importante, justamente en Tamaulipas por Barry la SEP determinó concluir el ciclo escolar. Ya, se acaba el ciclo escolar para que los estudiantes pues no tengan que acudir a las aulas, justamente no se puede por el pronóstico de lluvias. Empezaron ya también a desalojar a los habitantes de zonas en riesgo por los ríos desbordados, por lagunas en Tampico, en Madero, en Altamira. Hacen recorridos también para supervisar el nivel. Se habilitaron 50 refugios temporales, pero eso no es todo. Hay alerta también en el Pacífico. Ya se formó la tormenta Flossie. Esto es frente a las costas de Guerrero. Y ahí va avanzando de forma como paralela a la costa mexicana, avanzando e intensificándose. La madrugada del martes se prevé que ya sea categoría 1, huracán categoría 1, así que hay vigilancia desde Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes. En Jalisco, en Acapulco, Protección Civil pidió estar muy alertas, por eso hoy se suspendieron clases. En Acapulco, en la Sierra, en la Costa Grande, la Costa Chica. Y bueno, pues no se ha definido cuándo regresarán a clases. Al Valle de México también le tocaron lluvias, se desbordó la presa Becerra, es la alcaldía Álvaro Obregón, el nivel del agua, fíjese, invadió la calle y así, la calle convertida en río y bueno, pues el transporte público afectadísimo, de plano no se podía circular, evidentemente. Pero déjenme mostrarle imágenes de esta mañana, imágenes captadas por imagen en televisión, por el dron desde las alturas. Así amaneció esta presa Becerra. El nivel del agua cubría pues las llantas y hasta buena parte de los vehículos y la cantidad además de basura era visible, así que no pudieron circular. Un camión de pasajeros quedó ahí varado. En esa misma alcaldía, el cruce de las calles Agua y Lluvia se anegó. Ahora sí que hicieron honor a su nombre y así quedaron estas calles. El agua alcanzó hasta los 30 centímetros. Los policías ayudaron a un conductor porque le cayó una rama a su coche. Así justo le cayó encima. Afortunadamente el conductor resultó ileso. Y luego, bueno, ahí ya quitaron esta ramona. La avenida Loma de la Palma en Coajimalpa tuvieron que cerrarla, también se inundó. Y muchas otras calles del poniente de la Ciudad de México. Los bomberos atendieron pues árboles caídos en varios puntos, en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, así. Se vinieron abajo por la cantidad de lluvia. Entre Azcapotzalco y Naucalpan, en el Estado de México, el que se desbordó fue el río de los Remedios y mire nada más lo que ocasionó esta barda convertida en cascada con una fuerza tremenda del agua. La calzada de las Armas tuvo que ser cerrada la circulación. Estas imágenes pues captadas por la gente, por los vecinos. Auténticos ríos, mire la velocidad y la fuerza del agua. Ahí mismo en Naucalpan, así terminó esta camioneta. De plano con el agua cubriéndola hasta la mitad. Pero no fue solo el Valle de México, en Puebla también. Lluvias tremendas, los conductores que intentaban circular por la autopista México-Puebla, pues así captaron estas imágenes de la poquísima visibilidad. En el periférico ecológico, un coche quedó varado también por el agua, ahí lo tiene. Se cayó, hubo un derrumbe en la avenida Las Torres y las piedras pues bloqueaban un carril de esta vialidad. Anoche el agua se metió incluso a la zona de vías de la línea 8 del metro de la Ciudad de México. 4 estaciones tuvieron que ser cerradas. Y ojo, siguen cerradas. No hay servicio en Iztacalco, Coyuya, Santa Anita y La Viga, para que lo tomen en cuenta. En esas estaciones hay unidades de RTP ofreciendo el servicio, pero pues obviamente la cantidad de personas supera la capacidad. Hace unos minutos captamos estas imágenes
de los usuarios ahí haciendo estas filas eternas para abordar. Hasta las patrullas están apoyando en los traslados, pero no se dan abasto, suben a todos los que pueden. Así que bueno, pues si es usuario de la línea 8 del metro, tómelo en cuenta, salga con mucha anticipación o de plano cambie sus planes. Sí, caos también en Toluca, fíjese, este sábado, así terminó una camioneta en el bajo puente de Avenida Las Torres, de plano la cubrió totalmente el agua. Rescataron a la familia que venía en su interior, la rescataron a tiempo. Y es que momentos antes hubo una granizada tremenda que los sorprendió, fue muy intempestiva. Fíjese, ahí caminando entre agua sucia y granizo. Y así fue que pues rescataron a quienes se quedaron atrapados al interior de estos vehículos. En esa misma vialidad, pero unos metros más adelante, por lo menos 4 coches quedaron varados y así estaban los pedazos de hielo. Luego el Paseo Colón quedó todo pintado de blanco. Mire, así por la lluvia con granizo. El desnivel de Paseo Toyocan también terminó inundado. Una camioneta fue movida por una grúa. Los vecinos del seminario, junto con policías, retiraron el granizo. Así la acumulación de granizo con palas, cubetas, carretillas. Varias casas en las colonias Isidro Favela y La Magdalena quedaron inundadas y pues con cubetas los habitantes sacaron el agua. Por fortuna no se reportaron heridos. Eso sí, con el frío, pues hay también imágenes hermosas. Más adelante le voy a mostrar cómo amanecieron de bellos los volcanes en el Valle de México. Bueno, y desde Puebla se ven todavía mejor el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl con sus cimas nevadas, preciosas. Pero bueno, pues está también la otra cara del mal tiempo, esto que ocurrió en Chetumal, donde de plano tuvieron que activar el Plan Marina por las lluvias que afectaron en los últimos días varias calles inundadas. El nivel del agua en algunos puntos alcanzó hasta el metro de altura, desbordamientos de ríos. No se reportan, por fortuna, lesionados. En Chiapas también muchísimas afectaciones, al menos 6 municipios. ¡Ay! Convertidos pues en esto que usted ve, daños importantes en varios puntos de la zona norte, centro y sierra de Chiapas, deslaves, carreteras completamente incomunicadas, deslizamientos de tierra. Allá no solamente coches que han quedado bajo el agua, casas cubiertas por el agua debido al desbordamiento de ríos. Y bueno, mientras en algunas partes del país hay estas lluvias tan tremendas, en otras es el calorón que no da tregua. Así los contrastes, incendios forestales en Tecate, Baja California, 12,000 hectáreas afectadas por el fuego, lo que darían allá en Baja por tener las lluvias que acá son intensas y nos afectan y nos inundan. Este incendio sigue activo, tiene un 70% de control, 45% de avance. Bueno, no salen las cuentas, pero ya llevan un 70%, más de 250 personas siguen luchando contra el fuego. Y fíjense, en Europa es una onda de calor que ha provocado temperaturas de hasta 45 grados. España, Portugal, Italia, Francia, algunas ciudades pues ya de plano suspendieron todos los trabajos al aire libre. El calor extremo seguirá afectando al menos hasta el siguiente martes. Se están rompiendo todos los récords de temperatura en esos países europeos. Pero déjenme ir a otros temas. Esto muy importante que ocurre en nuestro país. Sí. El Departamento de Justicia publicó un informe. Resulta, fíjese, ahora sí que uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Las inversiones tan importantes que se hacen para contar con sistemas de videovigilancia, para protegernos, ¿no? Y para poder, pues, vigilar, detectar a los criminales, reducir la violencia, ¿o no? Cuando le digo que uno nunca sabe para quién trabaja, es porque resulta que hoy se ha difundido que un hacker que trabajó para el cártel de Sinaloa usó las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México para su patrón, para el cártel.
A ver, obtuvo registros telefónicos de un funcionario del FBI y usó las cámaras de vigilancia de esta Ciudad de México para rastrear y asesinar a informantes de la agencia en el 2018. Este hacker identificó al funcionario en la Embajada de Estados Unidos en México, accedió a su teléfono, consiguió los datos de llamadas y de geolocalización, mientras que con los videos del sistema de cámaras siguió todos sus movimientos, las personas con las que se reunió. Y bueno, pues, ¿qué dice la autoridad? Salvador Guerrero Chiprés, que es el coordinador del C5 aquí en la Ciudad de México, descartó que se tengan registros de intrusiones al sistema de cámaras de vigilancia. Aclaró en un comunicado que ellos hacen análisis periódicos para evaluar y mitigar los riesgos dentro del C5. Y dijo también que el informe de las autoridades estadounidenses no aclara si los criminales accedieron a las cámaras públicas o a las privadas. Por su parte, el gobierno de esta ciudad agregó en el comunicado que los hechos ocurrieron en 2018, en la etapa final de las administraciones de Enrique Peña en la presidencia y de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, en donde se negaba la existencia del crimen organizado en esta Ciudad de México. Y bueno, pues así están, digamos, en el deslinde de responsabilidades. Y la cosa, pues, se sigue complicando luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a 3 instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar el lavado de dinero a los cárteles mexicanos. Fitch Ratings ya les bajó la calificación crediticia. En el caso de CI Banco se ubicó en B desde A, donde estaba, mientras que Intercam y Vector Casa de Bolsa pasaron de AA- a B. Esta baja refleja pues el impacto negativo inminente sobre los perfiles de negocio y financieros de estas entidades. Standard & Poor's también ajustó la nota de CI Banco, la dejó en MXCCC+, estaba en A-, así que pues complicado el panorama para estas instituciones financieras. Queremos saber además qué imágenes quieren ustedes proponer para esta sección de Imperdibles y cuáles temas les interesa que toquemos en el programa. Así que aquí está este QR que pueden captar para que nos manden todo y podemos estar en comunicación porque este programa es para ustedes. Así que ayúdenos a que sea más cercano a lo que a ustedes les gusta y les importa. Yo voy al corte, es muy breve y regreso con esto muy relevante. Desarticularon toda una red de tráfico de huachicol, operaba en varios estados. 6 meses llevó esta investigación. Y también Beyoncé, que se quedó, suspendida en el aire. Le tengo esta imagen de lo que ocurrió con el auto volador de su show. Bueno, no se la tengo ahorita, pero ya la tendré. Ténganme paciencia, no me tardo. Fíjese este hallazgo pues terrible, macabro, preocupante además. Las autoridades allá en Chihuahua encontraron más de 380 cuerpos apilados en una funeraria. Ahí estaban sin cremar. Algunos más de 2 años tenían ahí. Y entonces lo que se cree es que a los familiares pues simplemente les entregaron cenizas falsas. ¿Quién sabe qué fue lo que les entregaron a los familiares? La Fiscalía dijo que la funeraria ya está siendo investigada. Por el momento no se perfila un delito porque los cuerpos quizás se mantenían apilados por la saturación de trabajo. También hay que conocer la versión de quienes trabajan en esta funeraria, pero hasta el momento pues todos han sido ya identificados y cuentan con un acta de defunción. Y fíjense, luego de ser deportado por Estados Unidos a México, Edgar Sandoval Larrana decidió reservarse su declaración en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Está acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada. El miércoles se definirá si se le dicta la formal prisión. El gobierno federal desmanteló, muy importante, toda una red dedicada al huachicol. 6 meses de trabajo para identificar los principales puntos de extracción de combustible y las rutas de traslado en Querétaro, Ciudad de México y Estado de México. Detuvieron a 32 personas. ¿Como quiénes? Como Sirio Sergio N., el supuesto líder de esta banda. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad,
Dijo que este golpe se logró gracias a operativos simultáneos entre la Guardia Nacional y la Defensa. Fueron detenidas 32 personas. Se cumplimentaron 6 de las 7 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentran los principales líderes de esta organización delictiva. Se aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centro de operaciones criminales. Se clausuraron también 2 tomas clandestinas. Se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo y también se rescataron diversos animales exóticos. Y es que aquí hemos destacado la sofisticación que tienen ya hoy los que se dedican al huachicol, ¿no? Que no solamente roban combustible, sino que lo exportan, lo refinan, y hacer eso sin que lo vea la autoridad, pues sinceramente es muy complicado. 4 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero fueron asesinados a balazos por un grupo de presuntos delincuentes. Iban circulando sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa y entre las víctimas estaba el director de Seguridad Pública Municipal de Igualapa, también 3 agentes de esa corporación. Los oficiales fueron perseguidos primero y atacados después con armas de alto poder cuando volvían de una reunión en Cuautepec. Y una niña de solo 4 años fue presuntamente abusada dentro de un colegio aquí en la Ciudad de México. Así que hubo colectivos que protestaron con pintas y con consignas. La escuela asegura que tiene las pruebas necesarias para comprobar que todo esto es falso. Y bueno, pues hablamos con unos y otros. Esta es la historia. En esa ventana del Colegio Kent, un kinder ubicado en Ensenada 89 en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presuntamente se perpetuó el abuso sexual de una pequeña de apenas 4 años de edad. El presunto agresor es un administrativo de varias escuelas de la zona. Me dijo, no, es el niño grande. El sujeto me dijo que le quiso cortar sus partes. En este momento entiendo que pues, hasta dije, no puede ser, o sea, la violaron. La mamá de la niña de nacionalidad extranjera le reportó a la escuela en el 2023 que su hija tenía pesadillas y que presentaba inflamación en sus partes íntimas. Sin embargo, después de un chequeo le informaron que solo era una rosadura. Sí, ellos no quieren dar información, ellos dicen que no hubo nada, que no pasó nada. Yo me enfrenté casi un año y medio de que no me creían, de que no se puede hacer nada legalmente. Con pintas y consignas, colectivos feministas protestaron a las afueras del Colegio Kent. ¡No, con los niños, no! ¡No, con los niños, no! Ella sí mencionó que le tomaban fotos. Cuando le pregunté de qué tomaban fotos, me dijo que de ella y de sus partes íntimas. Los vecinos de la zona denuncian que hay más víctimas, ya que se escuchan frecuentemente gritos desesperados de pequeños pidiendo ayuda. Pese a que han llamado a la policía, nadie les ha hecho caso. Hablamos con la directora del centro educativo, quien asegura tener las pruebas suficientes para demostrar que es falso. Están con mucha incertidumbre porque pues no sabemos el móvil de este colectivo, no sabemos exactamente su contexto y ni por qué nos sorprendieron de esa forma, ¿no? Yendo a gritar con micrófonos, con megáfonos, estando afuera y haciendo tanta agresión. No podemos volcarnos contra las instituciones sin haber una averiguación real y previa, ¿no? Se fueron a levantar actas porque vulneraron pues la seguridad de los niños y esto no lo vamos a permitir. Te informó Kena Uribe. Vámonos a la información en breve. Gracias, muy bien, mi querida Pau. En las costas de Guerrero fue decomisado un sumergible que transportaba, escuchen ustedes, 3.5 toneladas de cocaína. De estos hechos hay 3 personas detenidas. Y luego de una llamada anónima detectaron un narcolaboratorio en Gilotzingo, Estado de México. No hubo detenidos. Además, 7 cuerpos fueron encontrados por el colectivo Guerreras Buscadoras en Cajeme, Sonora. Llevan 18 cadáveres inhumanos. Autoridades del Estado de México aseguraron 31 inmuebles en 12 municipios por despojo. Y en Tapachula, Chiapas, católicos y ciudadanos marcharon por la paz, exigieron a las autoridades más seguridad.
En Linares, Nuevo León, desarticularon a una célula delictiva, detuvieron a 16 integrantes con armas, equipo táctico, drogas. Y en más información nacional, liberan a Elena N., esta mujer rusa que fue detenida por amenazar a su pareja con un hacha en la cocina de su casa en Coajimalpa. Bueno, ¿y cómo le va el peso en medio de todo lo que ocurre? Está fuerte en 18,85, mientras que la bolsa mexicana cerró el viernes con una pérdida ligera de 0.14%. Y muy importante el tema de las remesas y este impuesto que ya dijo Trump fue reducido del 3.5% al 1% en el último borrador de este proyecto de ley que discute el Senado estadounidense. Si se aprueba, entraría en vigor después del 31 de diciembre. Y ojo, solo se aplicaría a los envíos realizados en efectivo, giros postales o cheques. Así que quedó en 1%. Todavía falta una parte del proceso, pero es una muy buena noticia para todos los paisanos y para sus familiares de este lado de la frontera que haya quedado en 1%. Pero además, hace unos minutos, la presidenta Sheinbaum anunció que el gobierno mexicano va a reembolsar ese 1% del cobro a las remesas. Lo va a hacer a través de la tarjeta de Financiera para el Bienestar. Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Es un logro de las paisanas y los paisanos. Por otro lado, Elon Musk criticó justamente la última versión de este proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump. Dijo que es totalmente insensata y destructiva, que ocasionará la pérdida de millones de empleos, que perjudicará gravemente a las industrias del futuro. Y pues Trump atribuyó este descontento a la intención que hay dentro de esta ley de eliminar el crédito fiscal para los autos eléctricos. Ya ve que Elon Musk, pues nada más es dueño de Tesla. Sin embargo, dijo Musk, es un tipo maravilloso. But I think Elon is a wonderful guy, and I know he's going to do well. Always, he's a smart guy, and he actually went and campaigned with me, and this and that. But he got a little bit upset, and that wasn't appropriate. Por otro lado, dio por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá. La verdad es que las cosas alcanzaron un nivel de tensión preocupante luego de que ese país decidiera imponer un impuesto a los servicios digitales. Trump dijo que esta acción fue un ataque directo a los Estados Unidos y que informará en los siguientes días sobre los aranceles que pagarán los canadienses. Pero regreso a temas nacionales, y es que el INE reportó una participación sin precedente de las personas observadoras en la elección judicial. Así que bueno, pues están tratando de destacar los buenos datos en torno a esta tan cuestionada elección. Sin embargo, la magistrada Yanino Tálora dijo que fue excluyente esta elección del Poder Judicial porque no se garantizó la participación plena de grupos vulnerables. Advirtió que el recorte presupuestal al INE afectó el acceso al voto. Por otro lado, le informo que el paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México va a seguir de forma indefinida luego de casi un mes de protestas, de 20 mesas de diálogo. No llegaron a un acuerdo, así que seguirán en paro, exigen un aumento salarial, mejores condiciones y compromisos firmados, porque ha habido mucha incertidumbre para los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, y sigue el proceso en contra de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López. Ya le he platicado de este caso tremendo, y es que la Auditoría Superior de su estado dijo que pues, el proceso va hasta que se compruebe qué pasó con los 898 millones de pesos que están señalados justamente en esa auditoría. La Corte le ha otorgado 2 suspensiones a la alcaldesa de Acapulco, pero ¿dónde quedó el dinero? Porque es un dineral y bueno, pues no está claro todavía el paradero. Me hablaba del fin de semana, estuve en Quintana Roo este fin de semana y pues sí, me tocó constatar esto que se viene reportando desde la península de Yucatán, la llegada de una mayor cantidad de sargazo. Esta es la temporada en la que llega muchísimo sargazo a la costa, pero un grupo de científicos de la UNAM pues ya empezó a medir las concentraciones de ácido sulfídrico
que es lo que se genera ya cuando el sargazo pues se acumula y se pudre en todas estas costas, para determinar los niveles de gas tóxico y sus posibles impactos en la salud, sobre todo entre las personas que se dedican a recolectar esta alga, que recordemos fue en 2018 cuando registró su arribo más alto registrado hasta el momento. Hablando de sargazo, ¿quieren que platiquemos un poco más sobre el sargazo? ¿Qué es? ¿Dónde se origina? Vámonos a la escuelita para aprender sobre esta alga marina importantísima, que bueno, es todo un tema para las costas mexicanas. Leti, qué gusto me da. Bienvenida, guapa. Emanuel, bienvenido tú también. Platiquemos del sargazo, esta alga marina que cuando está en el mar es dorada y es hermosa, pero ya cuando se acumula en la costa, se seca y se empieza a pudrir, se pone café y huele horrible. Y bueno, pues surge por un aumento de nutrientes en el mar y un aumento también de la temperatura. O sea, un mar más caliente hace que aumenten también los nutrientes. ¿Lo estamos causando los seres humanos? Sí, al calentar al planeta, al usar algunos fertilizantes. El cambio climático, sobre todo, es lo que ha favorecido el aumento del sargazo. De hecho, existe en el Atlántico una isla de sargazo desde hace muchísimo tiempo, pero no era un problema, empezó a hacerlo a partir del aumento en la temperatura del océano. Ya cuando se acumula, huele horrible, afecta al turismo, daña a los ecosistemas marinos y bueno, pues sí, puede dañar también a la salud humana. Así que es un reto inmenso el que representa el sargazo. Sin embargo, puede ser también un gran aliado, pues es un alga, entonces es muy nutritiva, se puede usar como alimento. Yo he comido galletas hechas de sargazo. También puede alimentarse el ganado, no solo las señoras. Puede usarse como fertilizante, se puede usar como abono. Te ganó la risa, pero finalmente es nutritivo, es lo que quiero decir. O sea, vaya, si ya está ahí y en cantidades inmensas, pues usémoslo como alimento, insisto, para humanos o para ganado, pero también para construir. Ya se hacen ladrillos de sargazo, en fin, que tiene muchísimos usos y bueno, pues ahora toca justamente enfocarse en el aprovechamiento del sargazo para convertirlo en un insumo y no en un residuo que afecta al turismo nacional. ¿Les gustó? Sí, me encanta. La próxima les traigo unas galletitas de sargazo para que constatemos juntos que es muy nutritivo. Y ustedes, aquí les dejo este QR para que lo escaneen, por favor, contesten esa pequeña encuesta. Queremos saber qué es lo que te interesa, qué agregamos, qué quitamos. Este programa es para ti, así que ayúdanos a mejorarlo. Voy a la pausa. Al regresar, luz verde a la famosa ley espionaje. ¿De qué se trata? Me enlazo rápidamente hasta la redacción. Kena Uribe, nos tienes información de última hora. ¿Qué pasa? Buenos días. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Pao. Ocurrió una desgracia. Esta mañana una casa se incendió en el fraccionamiento Galaxia en Cuautlacingo, en Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, una familia se quedó sin luz y decidió prender una vela para prepararse para sus actividades del día. Esta se cayó y se incendió toda la casa. Como podemos ver en las imágenes, generó una gran columna de humo. Los vecinos rápidamente intentaron apagar el fuego a cubetazos, pero sin éxito. Los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar. Desafortunadamente, se acaba de dar a conocer que 2 personas perdieron la vida. Presuntamente se trataría de una madre y su hija. Es la información, Pao. Estaremos muy pendientes de este caso. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, Kena, por el reporte. El Pleno del Senado aprobó una serie de reformas, entre ellas esta que crea la Comisión Nacional Antimonopolio, que va a asumir las funciones de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica. Este nuevo organismo tendrá 5 comisionados, la presidencia será designada por el Ejecutivo y bueno, pues los senadores de oposición denunciaron que esta nueva comisión pues queda subordinada al gobierno federal, como de hecho ya casi todo. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados. Otra de las reformas aprobadas por el Pleno es esta en materia de desaparición, donde se establece la CURP biométrica como nuevo documento de identificación oficial. Para ello, Gobernación tendrá un plazo de 3 meses para crear la plataforma única de identidad que va a interconectar las bases de datos públicas y privadas para agilizar la búsqueda de personas. Contempla también multas de hasta 2 millones de pesos a quienes no cumplan con la entrega de información.
y bueno, pues genera toda una serie de preocupaciones que ya iremos explorando a lo largo de los días. Y es que son muchas las aprobaciones. En comisiones del Senado se aprobaron 2 leyes secundarias de esta reforma que le da más facultades a la Secretaría de Seguridad Federal en materia de investigación y de inteligencia. El objetivo es combatir la delincuencia organizada. Es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero está la otra cara de la moneda. Se puede espiar con ella a la ciudadanía. Eso es lo que ha destacado la oposición. Y bueno, los legisladores de Morena dicen que no, que es una medida para prevenir y combatir delitos. En fin, que hay toda una polémica en torno a esto y el Congreso mexicano dio luz verde. Permítanme, vamos a explorar justamente lo que ocurrió, toda la polémica en torno a esta aprobación que es muy relevante. Bueno, justamente, déjeme compartirle esta información. La nueva legislación que podría cambiar la forma en que el Estado, pues justamente usa la información de sus ciudadanos. Una herramienta para combatir al crimen o un paso a una vigilancia, a un espionaje. En México se aprobó una nueva ley que crea un Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. A partir de ahora, el gobierno tendrá acceso legal a bases de datos públicas y privadas para investigar, cruzar y analizar información relacionada con delitos. Se trata de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, una legislación que promete fortalecer la lucha contra el crimen, pero que también enciende señales de alerta sobre la concentración de datos y el poder del Estado. Nosotros no creemos ni damos pie, ni vamos a aprobar nunca leyes de espionaje. La llamada Ley de Inteligencia en Seguridad Pública, impulsada desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece por primera vez un sistema nacional con capacidad legal para recolectar, interconectar y analizar datos de instituciones públicas y también de particulares. ¿De qué estamos hablando? De una plataforma central que cruzará información biométrica, fiscal, bancaria, vehicular, telefónica, comercial e incluso médica en nombre de la seguridad pública. El objetivo, prevenir delitos, investigar redes criminales, generar inteligencia táctica y estratégica y colaborar con el Ministerio Público en la judicialización de casos. Esta ley busca responder a una realidad. El crimen organizado ya usa tecnología avanzada. El Estado necesita capacidad de respuesta. Pero el gran reto es cómo equilibrar eso con la protección de derechos y libertades. Sus comunicaciones, datos bancarios e información médica estarán expuestos sin su consentimiento. Aunado a lo anterior, las recientes reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios públicos y privados. Además, se crea una plataforma única de identidad capaz de validar, monitorear y gestionar la identidad de todas las personas en México en tiempo real. Información que podrá ser utilizada sin orden judicial. Imagina que cada vez que vas a hacer un trámite, cada vez que quieras, no sé, ir al súper, vas a tener que entregar esta CURP. Será posible rastrear los movimientos de cualquier persona. Y esto es bastante grave. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, un tema al que le daremos seguimiento, le daremos también toda la importancia que tiene a esto que se aprobó luego de un debate de más de 3 horas entre los legisladores de Morena y los de la oposición. Se aprobó el viernes en la noche, allí en el Senado, la nueva ley en materia de telecomunicaciones. La propuesta enviada por la presidenta pues fue modificada luego de algunas mesas de diálogo. La iniciativa aprobada incluye un enfoque social en el uso del espectro radioeléctrico, asegura que fortalece a los medios comunitarios, se avaló la creación de la Agencia de Transformación Digital, que va a ser pues la autoridad reguladora de este sector, va a reemplazar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero se puso tensa la cosa, ¿eh? Se puso tensa. Uno de los pleitos lo protagonizaron el senador de Morena, Óscar Cantón, y el priista Alejandro Moreno. Y es que el morenista dijo que, irónicamente, que la 4T es la dictadura más democrática y que hay una solicitud de desafuero contra el líder nacional del PRI. Pero lo que todavía no es suficientemente claro
para el actual presidente nacional del PRI es el efecto destructivo que ha tenido con esa institución. Y bueno, así le respondió Alejandro Moreno. Es temeraria su ignorancia y su estupidez, pero su seguridad es aún más peligrosa de lo que puede ocurrir cuando ha quedado claro y acreditado en un contexto que usted lo que quiere hacer es mandar un mensaje de censura y de miedo. Yo agradezco muchísimo que estoy aquí con nosotros para hablarnos más sobre la aprobación de esta ley, pero sobre todo pues para ya sus implicaciones una vez que sea implementada. El senador Agustín Dorantes, gracias por estar hoy aquí. Paola, qué gusto saludarte, a toda tu audiencia. Como bien lo comentas, fue una ley que mandaron a las 11 de la noche el dictamen a la comisión. Al día siguiente, en menos de 14 horas, lo estábamos discutiendo. Más de 200 páginas, más de 299 artículos, muy poquito tiempo para revisar cosas tan importantes y encontramos riesgos muy profundos de censura dentro de la ley, la posibilidad de coartar la libertad de expresión. A ver, déjenme poner el foco en eso porque de hecho, pues luego de todas estas mesas de diálogo y esta consulta a expertos y a los involucrados en el sector, el planteamiento era ese, que se había quitado la parte de censura, pero digamos que se reintrodujo por otra vía, ¿no? Es correcto. Hubo avances. Sí. Quitamos la censura al artículo 109 a las plataformas digitales, el poder apagar plataformas digitales. Antes, la ley para poder apagar la transmisión, por ejemplo, de la televisión, sí, solamente cuando se transgredía el derecho a las audiencias de la niñez. ¿Qué quiere decir? Que si ponían contenido no apto para los niños en horas donde los niños pudieran tener acceso a la televisión, se les podía apagar la transmisión. Hoy no, hoy es por cualquier afectación al derecho a las audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un principio de imparcialidad, sí, de veracidad, si el gobierno cree que lo que se están diciendo en un medio de comunicación no es veraz, no es imparcial, no es plural, va a poder apagar la transmisión. Bueno, pues es que, vaya, queda entonces a criterio de quien esté en el gobierno. Es completamente a criterio de los que estén en la comisión, esta nueva comisión que se creó de 5 integrantes. Cuyo presidente es nombrado por el Ejecutivo. Y que pues tienen mayoría calificada, que van a poder censurar en cualquier momento, según sus criterios, cuando algún medio de comunicación diga algo que pues, el gobierno no quiera. Así de grave es. Yo la verdad es que creo que tenemos que limitar el exceso de poder porque cae en abuso de poder. A ver, otro punto que preocupa, esta posibilidad de que haya geolocalización sin una orden judicial. Pueden saber dónde estoy en cualquier momento, así nomás. Completamente. Lo que están haciendo es un conjunto de leyes, 5 leyes, la Ley General de Población, la de combate a las desaparecidas, esta de telecomunicaciones y la de inteligencia y investigación, donde a través del CURP el gobierno va a poder saber dónde estás, con quién hablas, qué dices, qué compras. O sea, prácticamente van a tener una radiografía de toda la ciudadanía. Tenemos el gran reto de la seguridad y por supuesto que hay que fortalecer las instituciones de seguridad y darles la capacidad de que puedan combatir la delincuencia, pero con un orden judicial, con un procedimiento que esté dentro de la Fiscalía y no para todo el gobierno, solamente para las fiscalías que son los que se encargan de perseguir a los delincuentes. Es que herramientas así en manos de un gobierno autoritario puede ser algo verdaderamente preocupante, ¿no? Senador, muchísimas gracias. Al contrario, Paula, muchas gracias. Cualquier cosa para servirles. Gracias. Estamos pues atentos a todo esto tan relevante que se ha aprobado desde el Legislativo, pero tú tienes, la información meteorológica. ¿Qué nos espera con el cielo, mi cielo? Gracias, mi Pau. Pues vámonos rápidamente porque la nubosidad permanente de Barry en interacción con un canal de baja presión pues va a ocasionar lluvias torrenciales en Tamaulipas y también en San Luis Potosí, en Veracruz y Puebla, a sacar el paraguas y el impermeable. La tormenta tropical Flossie también se va a desplazar cercana a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, lo que va a provocar lluvias intensas en esos estados. Habrá ambiente muy caluroso. En contraste, en Baja California, Sonora y Sinaloa, para la Ciudad de México una máxima de 21 grados, una mínima de 14 y pues sí, hay probabilidad de lluvia del 40%. Al ratito le seguimos. Más información. Porque hay mucho más. Por lo pronto, ya a las 9, así que vámonos a un resumen de lo más importante, y es que la tormenta tropical Barry tocó tierra anoche en Veracruz. Hay afectaciones en ese estado, Campeche, Tabasco, alerta en el Pacífico por la tormenta Flossie que se espera evolucione a huracán. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hacker del cártel de Sinaloa obtuvo registros telefónicos de un funcionario del FBI y usó las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México para rastrear
y asesinar a informantes de la agencia en 2018. Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Intercam, Vector y Sei Banco luego de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fue desarticulada una red de huachicol, operaba en 3 estados, 6 meses de investigación para este golpe. Detuvieron a 32 personas. Hoy la presidenta Sheinbaum habló al respecto y sí reconoció que seguramente hay colaboración entre delincuentes y funcionarios públicos. Es un grupo que más bien obtenía el combustible de los ductos de Pemex. Fueron cerca de 6 meses de trabajo. El objetivo es erradicar el huachicol por completo. Las investigaciones continúan. 381 cuerpos embalsamados fueron encontrados en un crematorio irregular de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se cree que a los familiares les entregaron otro material en lugar de cenizas. Y el Senado aprobó la nueva ley de telecomunicaciones. Hicieron alrededor de 70 cambios, pero la oposición sigue viendo riesgos por el acceso a la geolocalización sin una orden judicial, el aumento de causas para suspender transmisiones, censura en puerta. Bueno, falta ahora la aprobación de los diputados. En Estados Unidos, los senadores aprobaron un impuesto, pero de solamente 1% a las remesas. Ese es el último borrador del proyecto y el gobierno mexicano va a reembolsar el 1% de ese cobro. Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Es un logro de las paisanas y los paisanos. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU advirtió que en meses Irán podría comenzar a producir uranio enriquecido a pesar de los ataques que recibió en sus instalaciones. Lo destacábamos en los temas que son tendencia en los medios digitales. Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, está de vuelta en la conversación pública. Todo por un documental titulado Texcoco, la decisión del presidente, donde, bueno, pues justamente se habla del proyecto de ese aeropuerto que arrancó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que sería continuado en el de Andrés Manuel López Obrador, pero que fue cancelado por decisión justamente de Andrés Manuel López Obrador. Él decidió cancelarlo, inundarlo y pues pagarle a todos aquellos que habían invertido ya un dineral en la construcción de ese aeropuerto. ¿Qué dijo Enrique Peña y por qué está haciendo pues tan polémica su declaración? Porque él rechazó que hubiera corrupción en la obra. Dijo, a ver, la cancelaron por corrupción, pero hasta la fecha no han presentado pruebas, no han presentado ninguna evidencia de que efectivamente hubiera corrupción y por lo tanto una justificación para cancelarlo. Peña Nieto consideró que el proyecto tenía una ubicación estratégica y que aunque pensó que sería modificado, adaptado, nunca se imaginó que lo iban de plano a inundar. Ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva a tomar esa decisión, porque sé que al interior de su administración había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto. Y bueno, sobre todo se ha destacado esto que enfatiza. Señalaron corrupción, pero hasta hoy no se han entregado pruebas de que efectivamente existiera corrupción. Y allá en Yucatán frustraron un robo. Fíjese, estos 3 hombres que trataron de sacar el dinero del cajero automático del Hospital Regional de Alta Especialidad en Mérida. Iban vestidos con uniformes de una empresa de traslado de valores, pero los doctores pues los vieron así como raros, como sospechosos. Y entonces alertaron a las autoridades y policías estatales detuvieron a 2 de los presuntos delincuentes, aseguraron un coche que tenía ahí el logo y la leyenda de seguridad privada, pero no se pudo. Este robo allá en Yucatán, que sigue siendo uno de los estados pues más seguros del país. Y 8 familias fueron desalojadas por un socavón en su casa. Hubo una fractura primero de una tubería del drenaje, es la Colonia América, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Y entonces este hoyote al interior de la casa que la declararon ya inhabitable. Y bueno, pues todos los que vivían ahí tuvieron que salir, serán apoyados
con renta temporal en lo que se define pues el futuro de este inmueble. Y el sábado el planeta se vistió de colores, se realizaron las marchas del orgullo en muchas ciudades del planeta. Aquí en la Ciudad de México más de 800,000 personas se manifestaron a favor del amor, del respeto, de la inclusión, de la libertad. El sábado el corazón de la Ciudad de México se pintó de colores con la celebración de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025. Como cada año, miles de personas acudieron para manifestarse a favor del amor y el respeto de los derechos humanos de todos, esta vez bajo el lema Diversidad sin fronteras, justicia, resistencia y unidad. Creo que la mayor exigencia y la más importante es la igualdad y la libertad, y que todos los colores nos unen en uno solo, y el amor. Hoy venimos en temática de ositos cariñositos, porque ¿sabes qué es lo que hace falta? Mucho amor en este mundo. Con trajes multicolores, lentejuelas y plumas, integrantes de la comunidad se congregaron en el Ángel de la Independencia para después partir hacia el Zócalo. Es mi primer Pride y pues más que nada pues disfrutar el momento. Ha sido una lucha conmigo mismo porque querer ser normal, lo que la gente nos dice, pero de una fecha para acá me ha valido. Es un espacio para que la gente se demuestre tal cual es, sin importar el filtro. Algunos fueron acompañados por sus hermanos, padres y hasta los abuelos. Yo vengo en apoyo a mi hermano. Mi hermano es un hombre trans. Me da mucho gusto que cada año se sube más gente, no siempre pues es el apoyo, ¿no? Yo creo que necesitamos más visibilidad y más apoyo y menos odio. Tengo 67 años y es la primera vez que me traen. Yo los admiro como a todos. Me gusta verlos, me encanta verlos, porque para mí somos iguales todos. Ángeles acudió para apoyar a su hijo Ángel, que con todo y fractura de pie asistió. Esta marcha siempre me ha recordado que no estoy solo en el mundo, que hay más gente como yo, que hay más gente que ha sufrido discriminación y que ha sufrido muchas cosas, pero aún así estamos aquí. Muy bien, muy tranquila, no me imaginaba que fuera esto. Se me hace un ambiente muy padre, muy bonito. Siempre voy a estar con él. Ni el frío ni la lluvia impidieron que todos celebraran con orgullo. Autoridades de la Ciudad de México informaron que se registró una asistencia de más de 800,000 personas, considerándose la Marcha del Orgullo más grande. La emblemática Marcha del Orgullo finalizó en el Zócalo de la Ciudad de México, con la coronación de reinas y reyes del año y una serie de conciertos con artistas como Mariano Ochoa, Gala Montes y Pablito Ruiz, informó Kevin Esqueda. Bueno, y hablando de orgullo, nos llena de orgullo que sí, nuestro Lalo Carrillo fue parte de la marcha y lo vemos muy saludador junto con todo el equipo de Primera Mano. Lo coronaron y bueno, pues estuvo allí en representación de Imagen Televisión, de Primera Mano, y sabemos que también representando a este programa y a todos los que abrazamos el amor y el orgullo. Felicidades a Lalo, guapísimo. Y ahí muy apapachado. Justamente el gobierno pues se unió a esta conmemoración. En redes sociales postearon mensajes para promover pues el respeto y la inclusión. La presidenta dijo que somos una sociedad diversa y reafirmó el compromiso de su gobierno con el respeto hacia la diversidad sexual. Pero esta marcha ocurrió en muchísimas ciudades de todo el planeta. Voy a detenerme en Budapest, allá en Hungría. ¿Por qué ahí? Porque el gobierno del primer ministro, Víctor Orbán, tenía prohibido, había advertido que quienes participaran podrían ser penalizados hasta con 1 año de cárcel. ¿Y qué cree? Que acudieron cerca de 140,000 personas a marchar y con esto desafiaron pues el autoritarismo de este señor. Así que muy, muy importante y significativa la marcha allá en Budapest. Y ayer Donald Trump, voy ya a otros temas, dijo que ya tiene comprador para TikTok. Ya ve que está prohibida en Estados Unidos por sus vínculos con China, la tiene que comprar un estadounidense. Lo cuestionaron sobre la identidad del posible comprador y entonces Trump solo dijo que se trata de un grupo de personas muy ricas y que en 2 semanas va a dar más información, así que estamos en suspenso. Y en Idaho, sigo en Estados Unidos, un tipo armado inició un incendio forestal, llegó con un fusil,
prendió fuego y empezó luego a dispararle a los trabajadores de emergencia que habían llegado a apagar el fuego. Mató a 2 bomberos, hirió a un tercero y bueno, pues ya luego las autoridades encontraron el cuerpo del supuesto agresor junto a un arma. Y ayer explotó una camioneta Mercedes-Benz en Arlington, en Washington, D.C. Más tarde se compartieron estas fotografías de cómo quedó la camioneta luego de la explosión. Por fortuna, los bomberos llegaron a tiempo y no se reportaron personas lesionadas. Bueno, y esto llamará seguramente su atención. ¿Se acuerdan, por supuesto, de Hugo López-Gatell? No solamente fue subsecretario de Salud, sino que coordinó todos los trabajos del gobierno federal durante la pandemia. Fue quien, por ejemplo, al inicio de la pandemia no recomendó el uso de cubrebocas porque dijo, eso puede generar una falsa sensación de seguridad, y otros así consejos brillantísimos, ¿no?, que compartió durante la pandemia por COVID. Pues resulta que ya se confirmó que va a ser el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Sí, no es broma, ¿eh? En serio, Hugo López-Gatell va a representarnos ante ese organismo internacional. Hugo López-Gatell se iría a la OMS. No, de veras. Entonces sí, ¿está confirmado? Claro que sí. ¿Usted lo acaba de...? Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir. ¿A partir de cuándo? La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Y enviar... Luego de cómo fue el manejo de la pandemia y luego de que fuimos uno de los países con más letalidad del mundo, y por eso pensaban que era broma, que era una versión. Sí se va como representante del gobierno mexicano ante la Organización Mundial de la Salud. Pero déjeme correr hasta la línea 8 del metro. ¿Qué pasa? ¿Cómo van las cosas? Le informábamos que está cerrada desde ayer por las lluvias, pero ¿cómo van hoy, José Antonio García? Qué gusto saludarte. Hola Paola, ¿cómo estás? Qué gusto igualmente saludarte, y muy complicado aquí este operativo de movilidad que han implementado autoridades del gobierno de la Ciudad de México, porque bueno, pues están estas 4 estaciones, La Viga, Santa Anita, Coyuya e Iztacalco, pues se encuentran inundadas. Y bueno, pues están realizando los trabajos de desasolve en este lugar, pero bueno, pues auxiliando la RTP aquí a los usuarios de esta importante línea que va de Garibaldi a Constitución de 1917, una parte importante del oriente de la Ciudad de México que conecta a la zona centro. Y bueno, pues así vienen los camiones repletos aquí a la zona de Chabacano, porque aquí es pues donde se está ya dando este servicio provisional, y las patrullas que mira, bueno, pues la gente viene hasta colgando en ellas, también llegan aquí a la zona de la estación Chabacano, aquí ya ingresan al metro y ya pueden continuar su traslado. Pero bueno, pues así está en estos momentos la situación en esta línea 8, que bueno, pues viene tremendo aquí este problema de movilidad, Paola. Pues sí, tómenlo en cuenta. Ya lo advertíamos desde más temprano, José Antonio, a salir con mucha anticipación o a cambiar los planes porque, bueno, pues no se dan abasto para trasladar a tantísimas personas. Gracias por el reporte, te abrazo. La desgracia humana. Gracias, Mau. Ganó tu boquita quemadita, Mauricio Mancera. Vecinos, ¿cómo están hoy? Vecinos, gracias por ese homenaje en vida, así lo recibo. Hasta ahí con ustedes gana los videos, mi Mau, ¿eh? ¿Ya ves, mi Gaby? Es que eres encantador hasta cuando te quemas, Mauricio. Si ven que me trabo, no es que esté de lado, es que sigo malito. Enséñale la lengua, ¿cómo está? Ya. Oye, y muy solidarias la chef y todas se parten de risa mientras estamos ahí en... ¡Qué barbaridad! Bueno, pero hoy es turno de Gaby encendiendo justamente la... Espérate, déjame, me volteo para que lo vean bien. Chequen esto. ¡Ella! Buena espalda, sí. Gracias, compañeros, gracias. Qué bueno, pues nos abrazamos, vecinos. Buen inicio de semana, nos queremos. Igualmente, chao. Adiós.